Vale. El tema es que yo sí que me veo. Siempre que me he Vale, conectado, yo a mí sí me y veo. ahora te veo. Por fin. Ostras, pues yo creía que no, pero sí, mira. Sí, Vale, sí, vale, nos vale. vemos, nos vemos. Vale. Sí, sí, no era un poco raro para ti, ¿no? Sí, Yo es que sí nos veíamos a las sí, es dos. que si no, Ya, parece que estaba hablando sola. ya, te entiendo. Buenas tardes. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo estás? Bien, bien. Así un poco ajetreada. Sí, Eh, bueno, todo bien, todo bien. Al Sí, final ha sí, salido sí, bien. sí, sí, sí. Al final, los astros, ¿no? Pues todo esto es lo del eclipse, ¿eh? Como estamos aquí metidos dentro del eclipse, y el eclipse también Justo, está afectando efectivamente. las redes y todo eso, ¿eh? Decidimos hacer esto en un momento donde está todo con mucho Sí, movimiento, sí, ¿no? Pero bueno. totalmente. ¿No? Las redes y nosotros. Bueno, total, nosotros todos. Pero bueno, ahí estamos. Lo movemos a nuestro favor Ujú, y utilizamos, vamos a decirlo, vamos a hacerlo, María Ángeles, utilizamos la energía disponible del eclipse para este directo y para que le dé fuerza e impulso ujú, al tema, a la idea, a la energía de algo tan bonito como es el proyecto sentido de cada uno de nosotros. ujú. Esto vino porque, claro, he estado constelando contigo este verano de una manera importante y de repente apareció este concepto en mi vida, me lo mostraste y dije, ostras, espera, que esto no se ve, que esto no se ve, porque claro, es inconsciente y no se ve. Y, y claro, a partir de hablarlo contigo, de experimentarlo en mi vida, me ha permitido verlo en mí, que yo lo estaba proyectando en mis hijos. Ahora quería aprovechar este directo para contar unos ejemplos que son muy Ujú. personales, pero que sí que con ejemplos es como mejor se entiende todo. Y también lo veo a mi alrededor. Pero antes me gustaría entender, ¿cómo explicarías tú cuál es el proyecto sentido? Mira, Eh, yo siempre le digo, ¿no? Cuando hablo con las personas, digo, para ti, ¿qué es ese proyecto? ¿No? Cuando tú dices, voy a hacer un proyecto, vas a poner unas ideas, unas intenciones, ¿no? Unas dinámicas, unas acciones, ¿no? Para que eso llegue, ¿no? Siempre deseamos que eso llegue a buen puerto, ¿no? Un proyecto cualquiera, ¿no? Tú quieres trabajar de esto, me voy a ir de vacaciones. Irme de vacaciones es un proyecto, ¿vale? Vale, vale, me gusta. No había entendido yo. Yo me imaginaba más el proyecto más a nivel propósito de vida, misión. Sí, 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 Claro, son también pequeñas las iniciativas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Pero entonces vámonos, ¿no? Y primero lo pongo así simple para que la gente pueda, ¿no? Porque a veces, ¿no? Pensamos que tiene que ser muy complicado, ¿no? Digo, pues, ahora eso, ponlo en tu vida, ¿vale? Tus padres, antes de que tú llegaras, o vamos a poner, después ya ampliaremos, ¿no? Cuando yo sé que estoy embarazada eh, y empiezo a lucubrar, pues me gustaría que sea un niño, que sea una niña, que haga esto, pues yo no pude estudiar, pues que estudie. Le Ay, ya pongo, estamos proyectando la leche. no, le voy poniendo, ¿no? Le voy Sí, poniendo. sí. Siempre le cuento a la gente, yo esto lo aprendí ya de mayor. De mayor quiero decir a partir de los 50. Entonces, como tú bien decías, yo con mis hijos también hice esto, ¿no? Eh, vale. Yo le digo a la gente que no es que tenga que dejar de hacer esto, ¿no? Eh, lo que importante es que cuando tú proyectes, des la libertad de decir, eso es lo que a mí me gustaría que tú fueras, pero te doy la libertad de que tú seas lo conveniente para ti. Precioso. Te libero, te libero de mi proyecto y te permito que tú sigas tu proyecto. Nosotros, Y yo bueno, me responsabilizo de mi proyecto, ¿no? Dejo al otro que sea quien es, dejo al otro que cumpla su propósito, que siga su corazón, y yo me responsabilizo de mi proyecto. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué tengo que buscar que mi hijo cumpla mi proyecto? ¿No? Lo que a mí me hubiera gustado hacer que no pude, ¿no? O, por ejemplo. entonces es muy importante que nos demos cuenta, ¿no? Porque a veces me preguntan en consulta, ¿no? ¿Qué quieres decir? Que no puedo decir lo que yo deseo. Digo, no, no. Tú puedes decir lo que tú deseas, pero después deja en total libertad todo lo que puedas. Yo sé que cuesta cambiar esa forma, ¿no? Es decir, vale,
para mí, este es mi proyecto de mi embarazo, no porque el embarazo es mío. Pero como le digo yo a la gente, el embarazo es tuyo, pero el que crece dentro de la barriga es un ser individual que tendrá su proyecto. Entonces, tú puedes decirle, pues deseo que todo mi embarazo, todo vaya bien. Deseo que mi embarazo, cuando sea la hora de nacer, nazcas sin epidural, nazcas de forma fácil, sencilla, en casa. 50.000 proyectos le puedo poner. Y yo le digo, pero tú vas a parir, pero tú pones en la ecuación que hay otro que van a hacer y tú tienes un proyecto de parir y el otro tiene un proyecto de nacimiento, ¿no? Y claro, la gente se queda, ¿no? Y, y a veces me río ¿no? Con las mamás o con las parejas, ¿no? Que dicen, he ido al ginecólogo, digo, ¿ah, sí? ¿Has ido sola? Y me miran con una cara diciendo, digo, ¿no te has llevado el bebé? ¿O te lo has dejado en casa? ¿No? Porque no nos damos cuenta. Mira, el papá puede estar más presente, ¿no? O menos. Pero la mamá, donde va mamá, va el bebé. Pero si yo no lo tengo en cuenta y lo saco fuera de la ecuación, ¿vale? Yo estoy embarazada. Por es el crecimiento de mi bebé, de mi hijo que van a hacer, es su proyecto. Es lo mismo que, es que si yo durante el embarazo paso una serie de circunstancias, es poderle explicar al bebé que se está creciendo y está creciendo a una velocidad y decir, esto es de mamá, no te preocupes, tú puedes seguir libre. Y estoy proyectando una nueva mirada, un nuevo crecimiento sobre él, ¿vale? Entonces, Es, durante mucho sí, dime. no, que es vivir de otra manera, o sea, es tener una perspectiva muy distinta. El tema es que yo lo que comentas, igual sí que lo veo bien para el embarazo, pero no sé, con mis hijos casi prefiero no decirles lo que yo espero, porque yo sí que he visto en mis hijos que son más mayorcitos, de 17 años, por ejemplo, lo veo en mi hija, que intenta contentarme. No, pero no es que eso lo tengas que explicar, sino es que durante tu embarazo Ya. tú puedes sentir tus deseos. O cuando son más grandes, tú puedes sentir tus deseos, pero no hace falta que los expresemos. Ujú. Lo que sí que es importante que les expresemos es, te permito que seas libre para hacer tu proyecto. ¿Qué es lo que a ti te gustaría ser? ¿No? Porque ya estamos hablando de la mamá, pero el bebé lo hemos hecho dos, una mamá y un Total. papá, ¿vale? Somos dos. Pero ¿qué pasa? El papá tiene un papá y una mamá, y la mamá tiene un papá y una mamá. Y esos abuelos también están proyectando. De forma, todas esas proyecciones que hacemos son conscientes o inconscientes. Entonces, es importantísimo que nos demos, que estemos atentos a lo que está ocurriendo. Pero ahora lo importante es que se sabe que no solamente estamos proyectando esto desde la concepción, según cómo ha sido la concepción, y os puedo recordar que la concepción no se puede dar si no hay amor, por tanto, todos somos hijos del amor, después puede ser las circunstancias que sean, pero en ese justo instante es amor. Por tanto, el proyecto de inicio es amor. Después ya se puede mover, ¿vale? Entonces, primero se creía que era desde la concepción hasta los 3 años, ¿vale? Ese proyecto es sentido. Ahora sabemos que igual hasta los 5 o 7, ¿no? Que aún están en desarrollo de una manera diferente. Pero lo más importante es que cada vez con más estudios de biodescodificación, constelaciones, estudio del árbol, ¿vale? Sabemos que el bebé que ha de llegar a esa familia 9 meses antes está alrededor de la madre. Ujú. También está cerca del padre, pero sobre todo de la madre, que es donde tiene que ir a anidar esa alma. Por tanto, lo que está ocurriendo durante 9 meses anteriores a que tú te quedes embarazada está programando, ¿no? Cuando tú empiezas a pensar igual, voy a ser mamá, no voy a ser mamá, o habláis los dos, ¿no? Podríamos ser padres, ¿no? Todo el movimiento, y ya estáis haciendo una programación, un proyecto sentido hacia ese bebé. Pues a veces ese proyecto de sentido es, si tú antes has tenido un aborto, pues el proyecto de sentido igual va a sustituir a ese, ¿no? O tienes, ahora no se da tanto, pero antiguamente se daba, ¿no? Que igual tenías todo niño
y dices, pues mira, vamos a necesitar una niña para que cuando seamos mayores nos cuide. Estamos dando, ¿no? O proyecto que va a ser la que me va a salvar, va a ser la que me va a dar el Con sustento. la que me va a cuidar cuando sea mayor. Eso se daba mucho antes ¿No? también. Entonces, esta parte estoy proyectando. Sí que ese ser que viene algo con esto vibra, por eso viene esa familia. Pero, como yo digo, nosotros queremos la libertad para nosotros. Por tanto, vamos a proyectar la libertad, ¿no? Sí, Yo siempre explico lo mío, ¿no? Después podrás, es que yo he sido hija única viva, ¿vale? Entonces, yo siempre sentía la soledad, pero que tenía cerca 4 primos. Pero eso ya para mí, a unos momentos me resultaba multitud, 4. ¿No? Y a mí, yo me, yo me acuerdo de pocas cosas, pero de las cosas que más me acuerdo es cuando me preguntaban, ¿tú cuando seas mayor, qué vas a querer? ¿Cuántos hijos vas a querer? No sé si te ha pasado, pero en mi época esto pasaba. Y yo siempre decía 2. Por tanto, desde mi juventud, yo ya estaba proyectando que iba a tener 2 y lo que no decía, pero dentro de mí decía un niño y una niña. Entonces, ¿qué pasa? Esos pensamientos tienen una energía. Si encima lo hablamos, esos pensamientos, aparte de crearlos, lo estamos llevando a que se manifieste en el presente o en el futuro. ¿Vale? Entonces, es muy, muy importante darnos cuenta que estamos proyectando. total. Entonces, el proyecto de sentido es darnos cuenta que han proyectado nuestros padres, porque muchas veces decimos, uy, es que eso que yo deseo no se cumple. Lo otro que yo deseo no se cumple. Porque no estás en tu proyecto. Estás en el proyecto que han creado tus padres, tus abuelos, o la gente que había más cercana, ¿no? Porque hay circunstancias que hay gente que no tiene ni a papá ni a mamá ni a los abuelos, ¿no? Que lo crían los tíos o lo crían otras personas, ¿no? Pero, claro, no está sucediendo lo que tú deseas porque no estás en tu proyecto, pues estás cumpliendo el proyecto de otros. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es como que una bofetada, ¿no? Pasa Entonces, que eso sucede y mucha gente yo creo que no nos damos cuenta de que estamos en ese lugar que no es el nuestro, porque es inconsciente. Y es que, claro, luego hay que hacer cierto trabajo personal uh-huh, para tomar conciencia, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, antes no veía todo esto y ahora, después de todo el trabajo que hago contigo y leo y tal, pues soy capaz de ir ampliando la mirada. Y mira, te quería poner un ejemplo de una cosa que he vivido con mi hijo Gabriel. uh-huh, Y yo veo que le pasa a muchas mamás. Mi hijo Gabriel tiene ahora 7 años. Es mi hijo pequeño y yo en principio mis planes es no voy a tener yo más hijos. Entonces yo le seguía viendo como mi bebé y le proyectaba como mi bebé y no le soltaba de ser mi bebé. Muy fuerte. Y es que lo veo en más madres. A su último hijo es un bebé. Y entonces no solo yo le trataba como bebé, de hecho muchas veces observaba mis palabras y salía bebé la palabra. De hecho, otras personas también le dijeron alguna vez, tú es que todavía eres un bebé. Y digo, joder, y ahí me di cuenta de lo que estaba proyectando a mi hijo y que eso iba a implicar que no iba a poder evolucionar, que lo hemos hablado en más casos, que no iba a poder progresar porque él se iba a quedar siendo un bebé. Entonces dije, vale, ¿y ahora qué hago con esto que yo he creado? A mi hijo, pobrecito, que yo quiero que crezca y que progrese. Entonces lo que hice fue en su último cumpleaños, que fue el 26 de agosto, decirle, vale, has cumplido 7 años, eres ya un niño grande. Y yo decirme, pero era algo para mí, un trabajo que yo tuve que hacer de, es un niño, no es un bebé, es un niño, no pasa nada porque ya no tenga bebé, ya no hay bebé, hay un niño que va siendo cada vez mayor, me libero y le libero a él de eso que no tiene que seguir. Y de verdad, Marian, desde el corazón te lo digo, o sea, al principio seguía diciendo lo de bebé, luego ya se fue diluyendo, o sea, no fue de un día para otro, ha uh-huh. sido un proceso que yo hacer el esfuerzo de verle como mayor, de no hacerle cosas de bebé, no ponerle encima de mis piernas y tratarle como un niño ya más mayor y ya no sale de mi boca la palabra bebé ni en los demás y ahora te lo juro que le veo súper maduro
está siendo muy responsable con los deberes, o sea, le veo cuando se relaciona y cómo se comunica como un niño, como un niño de 7 años, así como además, digo, wow, wow, lo que le estaba haciendo yo sin saberlo. Claro, pero es que no lo sabemos, nadie nos ha Claro, enseñado esto. Ni sabemos que nos lo han hecho a nosotros, ni, ¿no? Yo, por ejemplo, mi ex yerno, con 30 y pico años, su madre y su hermana, su bebé. ¿Cómo está mi bebé? Y a mí se me erizaba todo. a tu marido, A mi ex yerno, a a tu la ex primera yerno. pareja. Uf, Claro, ¿no? Y después a veces se quejaban de por qué no le funcionaban las cosas o porque no conseguía. Bueno, si es un bebé, si es un bebé, no tiene que conseguir nada, ¿no? Como tú explicas el tuyo, si es un bebé, no tiene que hacer deberes, ni tiene que ser responsable en sus estudios. Un bebé no estudia, un bebé come, bebe y caca. Empieza a caminar, movimiento, pero no mucho más, ¿no? Entonces, de ¿no? hecho, yo lo que he visto, que es una proyección, lo he visto, esta es una proyección súper generalizada y las personas suelen quedarse con cara joven, o sea, veo que tienen cara joven porque tienen proyectado en ellos el bebé y son gente que les cuesta progresar a nivel profesional. Por ejemplo, mi hijo, lo he visto en más gente mayor, ¿no? Sí, sí. Y wow, es muy, muy, muy heavy. También, esa es como la proyección mayor que yo me he dado cuenta, que fue como No, un no. ostras, y lo he podido cambiar y estoy muy agradecida del cambio y poder hacer que mi hijo progrese. Y luego también me he dado cuenta que estaba haciendo otras proyecciones un poco menores, no tan fuertes. Por ejemplo, yo cuando tuve a mis hijos, que hablabas mucho de lo de tener hijos, yo tuve a mi hija Sofía porque quería ser madre, pero tuve a mi hijo Gabriel no porque quería ser madre, sino porque le quería dar un hermano a mi hija. Y ahí ya estoy proyectando mal. ¿Por qué? Porque para mí es tan importante mi hermano en mi vida, es un pilar muy importante. Digo, wow, yo quiero que mi hija tenga ese pilar también una persona con quien jugar, que no esté solo, porque yo disfruté mucho el juego con mi hermano y es un pilar, entonces quería que ella también tuviera ese pilar con ella. Entonces, ahora me doy cuenta de que no, de que tendría que haberlo intencionado, Pero en ese pero bueno, momento lo hiciste lo mejor, ¿no? Desde tu posición, ¿no? Si fuera ahora, no es tanto que quiero darte un hermano, sino que deseo que puedas compartir y vivir parecido a lo que viví, ¿no? Esa relación que he tenido yo con mi hermano, ¿no? Pero que si tú tienes que ser sola, para mí va a estar bien. Lo importante es que nos demos cuenta que no es que nos tengamos que digo, no, pero hay gente que dice, para adentro, digo, no, para adentro no. Puedes verbalizar, sobre todo cuando no esté la otra persona. Si yo verbalizo cuando estoy embarazada, cuando acabo de decir mi decisión sería esta, pero tú eres libre para vivir lo tuyo. Para que podamos entender un caso que tuve hace muchos años, ¿no? Una chica que estaba ya de 8 meses y el bebé estaba sentado. Y al día siguiente tenía, y además es que no era en una consulta, era así en una comida. Estábamos hablando, no sé qué. Y ella, pues, así como enfadada porque el bebé venía de mm, culo, ¿no? Y mm, frasqueada allí. Y porque quiero tener un parto normal, porque no sé mm. qué, pues no sé cuánto. Y yo así hablando le dije, a mí me parece estupendo como tú quieras tener tu parto. Pero ¿tú has pensado alguna vez que el que tiene que nacer es tu hijo y no tú? Y me la sorpresa. Claro, porque si no es que vamos a parir, sí, pero otro va a nacer y va a nacer de nosotros, pero no es nuestro dueño. Nosotros no somos su dueño, ¿vale? Ni el otro es dueño no de nosotros, sino que nosotros somos el vehículo para que lleguen nuestros hijos, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué pasa? Que no puedo decir, ¿no? Que digo, sí, tú puedes decir, mira, a mí me encantaría tener un parto donde nos pudiéramos comunicar los dos de una forma tranquila, sencilla, pero si tú necesitas salir de nalgas, tienes todo mi permiso para salir de nalgas. Total,
que acabamos la comida y todo esto, y ella ni se acordó más de lo que habíamos hablado, porque no, el asunto no iba por allí, ¿no? Y al día siguiente va al ginecólogo. Sí que por la noche notó que había pasado algo, pero no pude entender qué había pasado. Y va al ginecólogo y dice, uy, ¿qué has hecho? Porque con 8 meses que se gire solo, y cuando salió mi dama y me dice, bueno, se ve que le puse intención en lo que tú dijiste y él cambió y salió, mira, Wow. con algo que a los 8 meses muchas veces es difícil, que se quieren los que vienen de nalgas, ¿no? Pero es importantísimo. Le damos permiso al otro para ser, nacer y hacer lo que él le sea conveniente para llegar a la vida. Yo solamente voy a ser la que voy a tener la abertura. Y te permito que seas lo que seas. Lo que pasa es que entonces tenemos un apego grandioso que no nos damos cuenta. Tú tienes que ser, pues si yo no estudié arquitectura, pues tú vas a Ya. estudiar arquitectura. Pues yo sí que, si a mí me gusta el fútbol y no pude jugar al fútbol porque juegas fútbol, ¿no? Y después también hacemos proyecciones de lo que hay alrededor, ¿no? Si está de moda por ser jugador de fútbol, pues vamos a proyectar que el niño tiene que ser todos jugadores de fútbol. O todos tienen que ser el más listo de la clase. Démonos cuenta que estamos proyectando en ese niño. Pero también darnos cuenta nosotros si nosotros estamos realmente en nuestro proyecto. O estoy cumpliendo el proyecto de otros. Aparte que después pueda. Esto también es importante porque a veces cuando ponemos proyectos en marcha, si no estoy en mi proyecto, pues no van a salir. Pero como no estoy desde la fuerza de mi proyecto, y mi proyecto es la vida, aunque esté en la vida, pero es hacia dónde deseo ir. ¿No? Estoy Pero muchas funcionando veces, desde el proyecto de otro. ¿y cómo saber que estoy en mi proyecto? ¿Cómo saber que yo estoy en mi proyecto? Porque ya te digo, ahora como estoy trabajando tanto con el inconsciente, ¿No? de verdad, soy capaz de verlo, pero digo, wow, o sea, hasta que no tengo el clic no lo veo, o sea, no es algo tan evidente, no se ve, el inconsciente no se ve No, y el inconsciente es lo que gobierna nuestra vida. no. Entonces, claro, cuando estamos en nuestro proyecto de vida es cuando tenemos toda la fuerza, ¿no? Toda Y la te energía, ¿no? sientes feliz, te sientes abundante, estás en armonía, estás dentro de la salud, ¿vale? Eh, las cosas que emprendes se mueven, ¿no? Las cosas son fáciles, ¿no? Igual te puede ir bien, pero has tenido que hacer ahí un gasto. ¿Por qué? Porque estás poniendo más de lo que te tocaría poner, ¿no? Como empeño tanto, al final, entonces las cosas son más fáciles y más sencillas de las que nos han enseñado. Lo que pasa que, claro, si yo estoy en el proyecto de otro y quiero construir algo que a mí me encanta, claro, lo estoy haciendo desde otro lugar, no desde mi lugar. Y entonces, claro, tengo que estar allí esforzándome mucho, sacrificándome. No. La vida no es. Estamos en otro momento, estamos en la época de Acuario. Las cosas tienen. Yo puedo apostar, igual voy a tener que apostar un poco más, pero no tiene que ser con sacrificio, no tiene que ser, ¿no? Entonces, darnos cuenta, por ejemplo, tienes que estudiar, ¿no? Proyectamos al niño porque tiene que hacer una carrera. ¿Qué pasa? Y si solamente hace FP, Ya. igual va a ser más feliz. Y es atrevernos a decir a ti, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Dar ese permiso. Cuando ya tienes un poco, ¿no? Como los tuyos, que Mm. tienen más, o como los míos, ¿no? Mío mayor. Entonces es darle este permiso de decir, pero a ti realmente, ¿qué es lo que te gustaría ser de mayor? Pero te pueden contestar que no saben. A veces le preguntan a niños y te dicen, pues aún no sé, pues nada, pues tú sigue estudiando ¿Qué es y lo ya que llegan toca? los momentos de cambiar, ¿no? Es Y que eso, claro, a mí me genera, me remueve mucho porque yo nunca he sabido qué hacer con mi vida, nunca he sabido cuál es mi proyecto de sentido porque siempre he estado muy perdida, ¿no? O sea, estudié en la universidad ADE, una carrera genérica porque no sabía qué hacer ni qué estudiar y luego entré en banca porque estaba mi padre ahí tenía también una proyección muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo también que muchas veces cumplimos esos proyectos sentidos porque igual
tampoco sabemos cuál es el Sí, nuestro, sí, ¿no? Yo es lo que creo. sí. A mí me ha costado mucho y todavía sigo explorando mi camino, porque fíjate, con 41 años que tengo y digamos que sigo explorando porque ahora profesionalmente estoy en un camino que me gusta más que antes, que a los 30 años di un giro, me gusta más, estoy todo en tema de tecnología y ahí me salí un poco de ese proyecto de sentido de mi padre, porque de hecho para empezar este camino tuve que hacer un máster y no se lo dije a mi padre el máster, porque de alguna manera está rompiendo una proyección, una lealtad, y luego ya se enteró. Y ahí me costó, ahora soy consciente de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces empecé este camino, pero yo sé que tampoco es mi proyecto, o sea, no es mi pasión, ¿no? Yo creo que Vale, la clave es pero encontrar tu como tú pasión. estás dirigiendo, te vas puliendo, Mm, porque ya empiezas a estar en tu camino. Esa es la diferencia. Atreverse a salir de la proyección del otro. Es igual, cuando yo estoy con pareja, proyecto de sentido, es que vamos a hacer el proyecto de sentido que le damos a nuestra relación, a nuestro, ¿no? A nuestro encuentro. Pero los dos evolucionamos con ese proyecto. Igual el proyecto que tenía hoy contigo, dentro de 10 años de estar juntos, pues la mitad de eso, ¿no? Nos atrevemos a cambiar ese proyecto, sentido que le hemos dado a nuestra relación. qué bueno, en las parejas, claro, Claro, adaptarlo, ¿no? A los tiempos. claro, es decir, pues yo he avanzado en todo esto, pues ahora tengo otras ideas que hace 10 años no tenía esa mirada. ¿Y tú qué ves? ¿Qué nuevo proyecto, no? ¿Qué nuevo proyecto, no? Porque es que si no, es como podemos seguir moldeando ese proyecto que hemos iniciado. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que nos apegamos a ese proyecto inicial y no nos permitimos ir Porque es transformándolo. lo que La hemos vida es aprendido, transformación. ¿no? Es más fácil, más cómodo. Yo sigo de manera automática en ese proyecto inicial de Ujú, pareja, en ese proyecto de trabajo, en ese, pues lo hago todo pa, pa, ujú. pa, pa, cuando en realidad todos evolucionamos y totalmente, y los acuerdos de una pareja pueden cambiar y sobre todo si cambia la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, he cambiado mucho, ¿no? Con todo el tema de este despertar Ujú. espiritual, pues bueno, claro, mi proyecto con mi marido ha cambiado, claro que sí. Claro. Pero si no nos damos cuenta de esto, y además, si nos damos cuenta y no nos permitimos sentarnos y ponernos a hablar, es decir, vale, el proyecto cuando iniciamos era uno, porque nosotros éramos unos. Pero ahora hemos transcurrido este tiempo, este proyecto mm, sigue aún vigente, o puede haber cosas que siguen vigentes y otras no. ¿Por qué? Porque he cambiado y tú has cambiado, porque cada día cambiamos, ¿no? O cuando tenemos un negocio, montamos, ¿no? Algo, tenemos un proyecto sentido sobre esa proyección. Pero lo que tú eres, como vas cambiando durante la formación de ese proyecto, que se ponga en marcha y después lo que va sucediendo en tu vida también sucede en tu negocio, nos atrevemos. Pero ¿qué pasa? Que claro, como el primero es el proyecto sentido de llegar a la vida, no nos hemos dado cuenta a cambiarlo ni nos hemos permitido de parar y decir, bueno, a ver, yo reviso, ¿dónde estoy? ¿Estoy porque quiero o porque me han embarcado allí? ¿Hago lo que quiero? Uf, ¿no? A mí, durante un proyecto mío es, ¿no? Que fue ya, habiendo nacido, era todo el rato era cuidar, cuidar, cuidar. Mi profesión es técnico de rayos, estar allí cuidando, cuidando. Consulta privada es cuidar, cuidar, cuidar. Y siempre cuidar a los demás y ser tú la última, muchas veces, ¿no? Ujú. Entonces, ahora estoy reparando todo eso, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú, es importantísimo que nos demos cuenta, cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo el proyecto de otro y empiezo a hacer mi proyecto, los otros no te entienden de nada. Qué rara eres. ¿Sí? No te entiendo, no sé qué haces, no sé qué piensas, pero que es normal. Si nosotros que hemos estado tantos años en un proyecto, ahora Ya. estamos empezando a proyectar de nosotros, la manera que tenemos para entendernos, yo muchas veces le digo a la gente, mira, cuando te das cuenta y vas a empezar a proyectarte de nuevo, dile a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros, dile, mira,
no hace falta que me entendáis, porque no me entiendo yo, así que no hace falta. Claro, lo tenemos que hacer fácil. Ya. Al Si, al- final, si al- me encanta, sí. claro, Sigue, sí. no, si alguien me ve que me he perdido mucho, me diga, escucha, ¿te das cuenta que te estás perdiendo mucho? Igual es que ya me quiero perder, ¿no? Pero Igual es que es claro, momento de perderse, o sea, yo he estado perdida tantos momentos y ahora es cuando me encuentro a mis 41 años, o sea, y no es porque yo me quisiera perder, es que no encontraba el camino, por más que lo intentara. Entonces ese era mi proyecto, el estar perdida. Y hay que porque estabas respetarlo, cumpliendo el proyecto de otros, no el tuyo. ¿tú crees? Entonces, es importantísimo, ¿no? Y importantísimo que nos demos cuenta, ¿no? Pues a veces sin darme cuenta, ahora que soy abuela, ¿no? Sin darme cuenta, a veces proyecto mis nietos, ¿no? Después digo, nada, nada, nada. Tranquilos. Eso es proyección de la yaya. Nada, ¿no? Aunque no los tenga delante, ¿no? La proyección desde que yo pienso, no, pues, y digo, uy, no, no. mm, lo que queráis, ¿no? O a veces, ¿no? ¿No? Que a veces te miras la vida, ¿no? Y oyes, dices, uy, ¿para qué traemos niños al mundo, ¿no? ¿Cómo está la vida y todo esto, ¿no? Y alguna vez, ¿no? Entras en eso y después digo, nada, 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 nada. Nada tiene que ver con vos. Claro, nos tenemos que dar cuenta que estamos proyectando, porque tenemos que ser muy conscientes, es nuestro pensamiento va a una gran velocidad, tenemos multitud de pensamientos inconscientes al día que están creando nuestro presente y nuestro futuro. Y hay partes de ese futuro que estamos creando que pueden ser peligrosos. Peligrosos si tú no estás donde tienes que estar, Y ¿no? Entonces, otra proyección que estaba haciendo sobre mi hija es que fuera mi amiga. Eso ya, bueno, salió en una sesión que tuve contigo, ¿no? no, no, Y no. yo estoy muy contenta con mi hermano, pero siempre quise tener una hermana. Y claro, lo estaba proyectando sobre mi hija. Y dije, para, que es mi hija, no es mi amiga, es mi hija. Entonces estaba haciendo una serie de proyecciones a mis hijos. Digo, Laura, de verdad, míralo. O sea, entre que a mi hijo le proyectaba que era un bebé y a mi hija, mi hermana, pero bueno, ya gracias a que he hecho la labor de hacerlo consciente, ya A ver, estoy... puedes tener, lo importante es que puedes tener otra relación con ella diferente que la que tenemos nosotros, que hemos tenido nosotros, ¿no? Pero hay un punto que una es la madre y la otra es la hija. Y es importantísimo, ¿no? Sobre todo las madres, que les demos la libertad a nuestros hijos para que sean solamente hijos, para que no proyectemos nuestras necesidades, nuestras dificultades en esos hijos, ¿no? Porque aunque sean mayores, ¿no? Porque hemos pasado de ese proyecto sentido inicial que hemos dado, ¿no? Seguimos sin darnos cuenta, ¿no? Yo a veces escucho a alguna madre y digo, madre mía, por Dios, respira, ¿no? No, y sabes que me ya, no, porque tiene que estudiar y porque lo ya, importante es estudiar. eso ¿No? Pues, siempre ha sido así. Sí, eso viene muy de atrás, está muy metido en nosotros. Ahora vamos cambiando y transformándolo, pero de que es para que sean más libres. Pero sí, eso está viene muy de antes. ¿Y entonces, sabes lo que me ha pasado, Marianges, también? Que mi hija ha proyectado sobre mí. sí, sí, es que es así, ¿eh? ¡Qué fuerte! Digo, porque está mi marido que está avanzando en un emprendimiento y la cosa va bien, tal. Yo tengo mi otro proyecto que es, bueno, es mi web, mi proyecto de, bueno, de despertar espiritual y tal. Y para mí ese es mi proyecto sentido. Y va mi hija y me dice, ¿por qué no entras en la empresa de papá? Digo, wow, está proyectando sobre mí para que esté con su papá, en el proyecto de sentido de papá, no en mi proyecto sentido. Entonces, no, es importante que en estos casos, cuando hablemos de esto, tenemos que decir, es el proyecto sentido de tu padre, es el proyecto sentido de mi pareja, y yo voy a tener mi proyecto sentido que soy yo, que soy tu madre, que a veces puede Mm. coincidir como pareja, pero a veces no, y no es necesario, ¿no? Porque los hijos también lo que necesitan mucho es escuchar que una cosa es yo tengo una relación con mi pareja, aunque él sea tu padre y yo sea tu madre.
como que tenemos que enseñarle mucho a la separación. Pero claro, si yo no lo entiendo, que no es lo mismo que tú y yo seamos pareja, en que, a que tú y yo seamos padres de nuestros hijos, si yo ya no lo entiendo, ¿cómo lo puedo transmitir? Entonces el otro me enseña, ¿no? Que esos miedos, ¿no? Pueden surgir sin darnos cuenta, ¿no? O igual nos están hablando a veces de nuestros miedos inconscientes, como tú bien decías, ¿no? Entonces, sí que es importantísimo es darnos cuenta de dónde estoy, en qué proyecto estoy, desde dónde estoy, desde mí o desde el otro. Entonces, desde allí podré... Y si me doy cuenta que estoy desde el otro, pues me voy a perdonar porque he aceptado. No me voy a cabrear porque los otros no han puesto. Lo digo Me porque también, flagelo. también es por experiencia, ¿no? Es porque me proyectaron todo esto en mí, ¿no? Bueno, pues yo lo he aceptado durante muchos años y hasta ahora, pues mira, tengo 63, hace unos años ya que me he dado cuenta, pero aún no he podido soltar bastante esa proyección. Vale, pues me perdono porque no he tenido la fuerza, ni la esperanza, ni la confianza, ni la responsabilidad, ni la valoración de mí, de que yo podría lograr hacer mi proyecto. Pero A es veces, que pues la proyección puede ser muy fuerte, ¿eh? Porque yo lo he visto en una persona que se ha dedicado a un tema profesional muy específico, que ya no hay mucha gente dedicada a ello, no lo quiero comentar en no, no, detalle, no. y, y yo estoy segura de que es una proyección. O sea que la proyección, o sea, es que influye muchísimo en tu vida, ¿no? Ujú. Pero no quiere decir que igual tú estás en ese lugar que es proyectado de otro y que no seas, no seas fluido en aquello y que ganes mucho dinero. Pero yo he visto a gente así que llega a un punto que dice, sí, mm, tengo una estabilidad en mi trabajo, gano mucho dinero, puedo hacer lo que quiero, pero es que no soy yo. Yo siento que no soy yo. ¿Y cómo le cuento a alguien que tengo que quiero dejar un trabajo hace unos años, ¿no? Uno que ganaba 6.000 euros al mes? ¿Cómo le cuento yo esto a alguien que voy a dejar mi trabajo pues dejándolo? Y si lo cuentas y le dices, mira, he tenido que llegar hasta aquí y hasta ahora no lo he entendido, pues no te preocupes, no hace falta que lo entiendas. Respétate. Si hasta ahora no te has podido respetar, lo has hecho por amor. Al final lo hacemos todo por amor. Entonces es respétate, ¿no? Y vivía en una casa de lujo, viajaba, ¿no? Y dice, pero voy a perder todo eso. Digo, pero vas a ganar en vida, ¿no? Y dice, sí, es lo que busco, ¿no? Me parecía que vivía y resulta que al final, de tan mal que he llegado, me he dado cuenta que no vivía, ¿no? Y que no estoy donde yo quiero estar. Entonces, bueno, pues ya está, no pasa nada. No nos machaquemos. Lo importante es y ha hecho todo esto y ahora me voy a machacar porque lo he hecho. No, pues me perdono, me abrazo, me doy besitos, como yo le digo en consulta a la gente, date besitos que lo has hecho lo mejor que has podido hacer. Ahora estás tomando conciencia. ¡Wow! ¡Qué bien! Pues mira, de aquí a que se acabe la vida, tienes todo el espacio para hacerlo diferente. Y sabes que si eso que estás proyectando ahora no es lo correcto, ahora ya eres más consciente para que cuando estés andando y te des cuenta que no es lo correcto, puedas cambiar de nuevo el proyecto. Porque Es eso es lo que la como gente dice. darte el permiso para revisar, para parar y revisar, ¿no? No quedarnos con el primer proyecto sentido que tenemos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es sobre todo reconocernos, abrazarnos y sobre todo que nos lo hagamos fácil, ¿no? Y sobre todo no nos sigamos enfadando con papá y mamá y nuestros abuelos o la gente que nos ha cuidado, ¿no? Es para qué proyectasteis esto, ¿no? Porque ellos proyectaron desde su propia experiencia, ¿no? Y nosotros, como tú bien sabes por constelaciones, ¿no? Somos por amor leales a los mandatos que llegan, a los mensajes, a los pensamientos, a las creencias ¿no? Que vienen, ¿no? Esto, como en muchos sitios que ahora ya no se da tanto, ¿no? Pero que antes el primer hijo, sobre todo aquí en Cataluña, era el primer hijo, es el hereu, y es el que se va a quedar con el negocio, con la granja y con lo que sea, ¿no? Y a lo mejor aquel no lo quería. Igual detrás había una chica y ella encantada de poder hacer aquello y en cambio no se lo permitían. Y el otro amargado porque tenía que hacer aquello, ¿no?
Entonces vale, hay unas formas de hacer, unas creencias, una forma, ¿vale? Pero esto es válido, ¿no? Es lo que estoy proyectando al otro se lo merece. Esa carga, porque cuando yo le proyecto algo, es una carga que le estoy poniendo. Mm. Mira, Y le estoy marcando muy, 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 muy delimitadamente, ¿no? a mi padre, por ejemplo, sus padres le tenían destinado el puesto en el mercado y al final mi padre decidió no ir por ese camino, se vino a Madrid a vivir. Y luego estoy pensando también que, por ejemplo, mi padre me proyectó también de que me iba a quedar con su coche cuando lo cambiara. Y yo no sentí que quería ese coche, ¿no? Entonces muchas veces es como Sí, estoy viendo eso, cómo proyectamos, pero bueno, sí que veo que también somos capaces de decir que no, ¿no? Uh-huh. Sí, Mm. pero hay cosas que un coche es mucho más fácil. Ya, Eh, mm, mira, cuando yo me salga de este negocio vas a entrar tú, ¿no? Hay gente que se le pone los ojos como chiribita y lo que me está contando ahora, ¿no? O gente que he oído en consulta, porque mi hijo tiene que hacer esta carrera. ya. Pero tú le has preguntado a tu hijo si tu hijo quiere hacer esta carrera o igual quiere ser inventor. No, no. Tiene que hacer esta carrera porque se tiene que ganar la vida. Esas son creencias que estamos proyectando. Entonces, vamos a dar la libertad al otro para ser lo que ha venido a ser, no para ser lo que yo digo que tiene que ser. Mm. Porque es importantísimo que los padres nos acordemos, ¿no? Tengamos así como, yo digo, aquí una pegatina bien pegada, aunque sea invisible, somos solos, somos solo los transmisores de vida. Nuestros hijos no son nuestros hijos. Yo puedo entender que la gente con este mensaje, porque Sí. la primera vez que lo oí, le contesté a mi psicólogo, tú me dices esto porque no tienes hijos. Y me dice, no, no, no tiene nada que ver que aunque yo no tengo hijos, ¿no? Eh, este es el mensaje, ¿no? Después a través de estos 30 años, ¿no? Lo he ido oyendo y yo lo he ido compartiendo con la gente que también, ¿no? A veces cuando yo comparto esto me miran así, tal. Digo, sí, Es sí, un mensaje un poco heavy. Yo también cuando lo oí ya lo tengo integrado, pero el de que nuestros hijos no son nuestros hijos, ¿no? Sino que nos hemos elegido para, bueno, acompañarles a nacer y somos sus guías, ¿no? Y es un honor, yo lo siento como un honor, lo totalmente. honro, pero no me pertenecen, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El proyecto de ellos es gracias, ¿no? Porque formo parte de tu proyecto, porque me has escogido para que sea tu mamá, o sea tu papá, o sea tu hermano, o sea tu hermana, ¿no? Gracias, pero te libero para que seas lo que tú deseas en total libertad, ¿no? De una forma fácil, segura. Y voy a seguir estando a tu lado, ¿no? Pero desde esa libertad, ¿no? Ah, Y darles el permiso para que encuentren su proyecto sentido, porque yo sí. lo que siento que hay mucha gente, no solo soy yo, mucha gente que no sabe cuál es su proyecto y no es algo que se decida de la noche al día. Lleva tiempo. Yo el otro día hablaba con su peluquera y su padre como que quería que estudiara o hiciera algo que no podía estar ahí pensando o explorando qué opciones tenía en su proyecto de sentido, sino que se tenía que poner a hacer algo, ¿no? Y muchas veces lo que necesitamos es tiempo para entender qué queremos hacer con nuestra vida, qué proyecto queremos crear, ¿no? Y Ujú, por eso muchas veces he oído que cuando uno es joven lo que se recomienda es viajar, ¿no? Y ujú, explorarse y mucho meditación y trabajo de ujú, autoconocimiento para entender cuál es nuestro proyecto y destinar nuestra energía hacia ello, ¿no? Porque yo lo que veo muchas veces que enseguida nos capacitamos, enseguida yo me formo, me cojo un máster y me capacito y este es mi proyecto, pero he estudiado, he entendido qué es lo que yo quiero realmente, ¿no? ujú. Quizás sea una proyección de otros o lo hago porque sea algo que la sociedad espera de mí y yo lo hago, ¿no? Entonces, Igual viene la proyección desde la sociedad. Yo, por ejemplo, en el 2000, eso que dices tú, ¿no? En el 2009 que fui eh, de maestría, mi final de maestría de Reiki fue ir más de 2 semanas al Camino de Santiago. Una que no era mi idea, ¿no? Eh, todo fue un gran aprendizaje, pero lo que me chocaba más es que mis recuerdos, ¿no? Parte de mis recuerdos son la gente joven que te encontrabas en el Camino de Santiago. Y te ¿sí?
sí. Y muchos que iban solos, ¿eh? Chicos o chicas, o iban dos, ¿no? Y siempre me acordaré de una chica que tenía unos 20 años, me dijo, digo, pues, ¿cómo te has ocurrido a los 20 años, no? En vez de estar, ¿no? Pregunté, ¿estás estudiando? ¿No estás? No, es que no sé qué hacer en mi vida y he escogido venir a aclararme en el camino. Wow, Y le wow. dije, chapo, a mí a los 20 años eh, ni tenía idea de estos pensamientos que tienes tú. No. Pues te felicito. Yo solamente pensaba que me iba a casar pronto y no. No, y digo, wow, qué estupendo. Y después durante el camino, todo, imagínate tú, 18 Es días, que ahora la gente, los jóvenes de verdad para mí están más avanzados, ¿no? A nivel consciente. diferentes, sí, sí, sí. Ejemplo, y yo me resuena en mí que ahora hay mucho joven despierto, ¿no? Bueno, Y realmente honesto consigo mismo. ¿Mm? ujú. Entonces, es importante que, sobre todo los padres, podamos acompañar a esto. Lo que pasa es que, claro, la verdad es que esto, yo también le digo a la gente, esto da mucho miedo. Hombre, lo fácil, lo cómodo es hacer lo que mis padres esperan de mí, porque ahí encajo con lo esperado, con su proyecto sentido y es lo fácil. Bueno, no es tan fácil ¿No? porque todo siempre hay dificultades, pero es mucho más complicado, ¿no? Salirse de lo esperado y hacer lo que yo quiero, ¿no? Ujú. Y Bueno, además es el miedo a que yo no entiendo qué estás haciendo, hijo. Entonces, ¿no? Dice, no, no, lo que tú has proyectado para mí no es mi deseo. Voy a ver qué proyecto yo, ¿no? Entonces es como padres armarnos mucho de valor, mucho de confianza y mucho de respeto y decir, bueno, pues eso, aunque no te entienda, yo estoy aquí para apoyarte. confío en ti. Aunque para mí igual te caes, te dejo que te caes. Pasa que como padres y como abuelos, yo que me pongo en las dos posiciones, esto a veces se complica. Pero se complica en nosotros, como persona, porque aparecen nuestros miedos, en nuestras historias, nuestras experiencias. Es importante que dejemos de proyectar en los demás y si queremos proyectar en nosotros, proyectemos. Pero dejemos de proyectar en los demás, ¿no? Eso es. Que no sientas así. Perdona, ¿tú quién eres para decir cómo tengo que sentir yo? No hagas esto. Perdona, ¿quién eres tú para decirme que no haga esto? No, y así, ¿no? Entonces, Totalmente. Yo con todo este tema del despertar espiritual de hace 3 años, mi madre no entendía muy bien qué hacía y entonces ahí yo defendía muy a muerte pues todo mi camino, que es mi proyecto, ¿no? De avanzar y entender lo que siempre quise entender. Y yo ahí, yo ahora lo que siento es anclarme mucho en el corazón. El corazón es como mi ancla y entonces yo creo que ahí está el proyecto sentido. Entonces, si uno se ancla en su corazón, el proyecto sentido se da. no, y además, si tú lo haces siendo consciente que ahora en ese momento tienes, ¿no?, que ser así, tú sabes que lo viviste, ¿no? Te la llevaste a un congreso y vio realmente quién era su Mm, hija, ¿no? eso fue muy fuerte, sí, fue muy bonito. Y entonces, ¿no? Es permitirlo también, ¿no? Es decir, aunque no me entiendas, si quieres me puedes acompañar. Y verás donde yo disfruto, donde yo creo, donde yo soy, ¿no? Y después los otros se quedarán, "Ah, pues no me había dado cuenta realmente, ¿no? Cómo puedes vivir, ¿no? O cómo vives cuando estás haciendo eso, ¿no? Entonces, es importante que nos lo permitamos. Y también es importante que le permitamos al otro que nos acompañe cuando estamos proyectando, ¿no? Cuando, como a ti te pasó en ese momento, ¿no? Que eso os pudo acercar más a los otros dos, ¿no? Antes de ser este anciano. Perdóname, porque estoy aquí hablando Sí, ahora una sí, cosa sí, de... sí, no, 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 totalmente, totalmente. pero claro, es tu proyecto. Si el otro no entiende tu proyecto, te tiene que ver realizando tu proyecto. Te tiene que ver cómo Cuando disfrutas, cómo te lo te pasas. ven, cambia la cosa. Y además, cómo aquello que tú has proyectado a los demás también nos interesa. Hay mucha gente que les interesa. ¿Cómo te has atrevido a arriesgarte, a ponerlo a la vista, a compartirlo, aunque, ¿no? Entonces, uff, pues mi hija no está tan loca, ¿no? No podía entender su mirada, ¿no? Entonces
como se abre un nuevo mundo a nuestras relaciones, ¿no? Primero con nosotros, cuando nos permitimos cambiar ese proyecto de sentido. Y alguna vez igual puede coincidir que mi proyecto es, ¿no? Porque mi proyecto de cuidar, a mí me encanta cuidar, pero realmente no sé si me encanta cuidar porque a mí me encanta Ya, cuidar, o porque ha sido el proyecto de mi vida, ya, ¿no? Entonces, sí que me voy permitiendo, es decir, ahora disfruto de lo que hago, no por obligación, sino porque me permito, ¿no? Ah, es esa parte, podernos dar sobre todo ese permiso desde el amor, desde la compasión hacia nosotros, ¿no? Porque si no estamos muy estancados y muy limitados, ¿no? O nos quedamos enganchados, la proyección que han hecho los otros de nosotros, y hay momentos que también nos va bien, ¿no? Pues nos han proyectado y no hace falta que tome conciencia, como tú decías, eh, de lo que yo deseo, de lo que yo espero de mí. Porque la realidad es que en la educación esto no se tiene muy en cuenta por ahora. Entonces es algo, ¿no? Pues que los adultos tenemos que empezar mm, para que se dé ese cambio, ¿no? Y si a ti se da ese cambio en tu casa, tus hijos, tú le podrás dar un cambio diferente. no, yo estoy muy contenta porque ahora con esta nueva mirada, yo a mis hijos, claro, no les voy a, bueno, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para no proyectar sobre ellos y que sean lo más libres posibles, aunque cada vez me doy más cuenta, Marjangers, que no somos nada libres o sea, yo me acuerdo cuando iba a patinar, me iba a caminar, guau, me siento libre, ¿no? Porque son acciones de libertad, ¿no? Y luego dices, espera, 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 cuando ves en las constelaciones las lealtades que hay, cómo miramos a los que ya no están porque tienen que estar ahí, porque no se ha resuelto, no somos libres, estamos totalmente Libertad limitados. así. Y digo, ¿dónde está la libertad que yo tanto en mí como emanaba y decía, soy libre, busco mi libertad? Y digo, ostras, no soy nada libre, no soy nada libre. Y ahora con estas proyecciones también lo veo, o sea, las constelaciones familiares lo que te traen es esa visión de que en realidad no somos tan libres como pensamos, pero que hay posibilidades, ahora hay herramientas que te permiten ser un poco más dueña de tu vida, ¿no? Ahora sí que siento que quizás soy un poco más dueña después de todo el trabajo que he hecho, aún sigo teniendo Pues, cosas obviamente es por esa resolver. apuesta por ti, como tú estos días que estás, ¿no? Estás patrocinando mucho. Todos cuando empezamos y nos podemos conectar con la serie esta de Netflix Ah, de sí, Mi Otra Yo, ¿no? Que estos días, ¿no? ¿No? Pues no es que vamos a hacer ahora aquí explicar la serie, ¿no? Pero como esa madre ha proyectado durante toda la vida sobre una de las protagonistas, ¿no? Hasta que al sí, final ella se da cuenta de la proyección de su madre, ¿no? De los miedos de su sí, se madre y que ella ha cogido, enfada. ¿no? Entonces, ¿no? Y es cuando se revela, se enfada ¿no? Hasta esos límites, ¿no? El inconsciente puede llegar, ¿no? Y cuando la madre se da cuenta de eso, ¿no? Y luego la madre cambia, porque la madre empieza a poner foco en ella, a pintarse las uñas, a decir, me voy de viaje. Deja de proyectar en su hija y se centra en su vida. Es tan bonito cuando dejamos de proyectar a los demás y nos centramos en proyectarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque hacemos eso. Nos proyectamos, nos perdemos en los demás. No nos estamos, Nos perdemos. no nos estamos creando a nosotros, estamos creando a los demás. Y la vida es crearnos a nosotros, acompañando a que los demás se puedan crear desde su mayor libertad igual que nosotros, ¿no? Entonces ¿no? Por lo que hablamos tú y yo, no era traer esa mirada al proyecto sentido desde otro lugar, desde otra mirada, ¿no? Que no te autocastigues ni autocastigues a tu familia, sino es date la libertad ahora, ¿no? De la libertad uno de revisarse y de realmente estoy donde quiero estar o estoy donde espera la sociedad, espera mi familia, espera mi marido, espera mis hijos, Ujú. que es un trabajazo, ¿no? Interior. Bueno, Pues, ahora es el momento de revisarlo, ahora es el pues, momento listo. Pues, de... bueno, espero que los que nos hayan seguido y los que nos vayan a seguir, ¿no?
de seguir ese mensaje de libertad, ¿no? Que se puedan parar y darse esa libertad como nosotros, ¿no? Hacemos. Y hay momentos que nos seguimos perdiendo, ¿eh? Pero que después, cuando te das cuenta que te has perdido, ¿no? Que te has salido de ese camino, dices, bueno, venga, vamos a volver. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a ti, María Ángeles, como siempre. Seguimos avanzando juntas de la mano en ampliar nuestra mirada y hacer de nuestra vida más consciente y más libre. Totalmente. Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos han seguido y nos van a seguir. Gracias. Un abrazo.